Cuando llega Cuaresma, para nosotros los católicos siempre es importante verificar el camino que estamos haciendo para encontrarnos con el Señor, pero también es importante el camino que estamos haciendo interiormente. Por eso quiero hablarte de 5 enemigos que tiene la conversión. Quiero invitarte entonces que te quedes hasta el final para que junto conmigo podamos interiorizar más un texto bíblico que nos dará luces sobre nuestra conversión y los 5 enemigos de la conversión, que es el tema que le he puesto a este video. Te habla Ginfrey Gutiérrez González desde la Arquidiócesis de Barranquilla y quiero invitarte a que miremos esto. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 16 en adelante. Dice: Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y pues al llegar Y les dijo Jesús: venid conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombre. Este texto bíblico muchas veces lo hemos leído en la parroquia, en nuestro estudio personal también. Pero mire, dice el texto: venid conmigo. Es un primer llamado, el llamado que tú y yo estamos tratando de responder. Sin embargo, en ese llamado aparece el primer enemigo de nuestra conversión. ¿Quién es ese enemigo de nuestra conversión? El desconocimiento de Dios. No es igual orar, hacer ayuno, penitencia, si no se leen los evangelios. Si uno no lee los evangelios, entonces no conoce al Jesús de los evangelios, lo desconoce, y por desconocerlo no se identifica totalmente con él. Por desconocerlo no entiende la promesa, no entiende el dolor, el sufrimiento. ¿Y qué va a hacer? La oración le va a costar trabajo. El ayuno y la penitencia le va a hacer trabajo, porque no conoce realmente a Dios. Y claro, a Satanás, al maléfico, le interesa que yo no conozca al Jesús que ha venido a salvarme. Porque si no lo conozco, viene el segundo enemigo. No me conozco yo mismo. Si no conozco lo primero, que es lo sagrado, no voy a entender lo segundo, que es mi sagralidad. Entonces, el primer enemigo hay que hacerle enfrente. ¿De qué forma? Conociendo al Jesús de los evangelios, conociendo cómo eran sus acciones, sus pensamientos y su proyección divina para con el hombre, conociendo qué era lo que pensaba, cuál era la propuesta, cuál es la propuesta de salvación que me oferta a mí y a toda la humanidad. Por eso, el primer enemigo, que es el desconocimiento de Dios mismo, se vence conociendo más a Dios a través de un estudio personal diario, concienzudo, donde yo tenga que verificarme, encontrar y obligarme muchas veces a conocer a Dios. El Dios de las Escrituras, no el Dios que se rumora en los pasillos, sino el Dios que se rumora, que podemos leer directamente de las Sagradas Escrituras. Quien lee las Sagradas Escrituras conoce al Dios sagrado, el que se ha hecho carne. El segundo enemigo de nuestra conversión es el desconocimiento de nosotros mismos. Por eso Jesús le dice a Pedro: vengan conmigo, y le dice a todos: vengan conmigo, porque Él quiere que uno aprenda a estar con Él para poder entender quién es uno. Porque si Él es el creador y yo soy su criatura, tengo que entender el concepto que Él tiene claramente de mí, y cuando yo tengo un concepto claro de quién soy yo, entonces entiendo de que mi Dios es sagrado y por tanto en mí hay algo desagrado. Preguntémonos, cuando hacemos oración, penitencia, ¿no es cierto que es más negativo el concepto que tenemos de nosotros mismos en la forma de hablarle a Dios mismo de nosotros? Le hablamos muy negativamente de nosotros. Solamente nos concentramos en el perdón, en el pecado, en el pecado, en el pecado, en el pecado, y nos consideramos indignos. Pero quien vence el primer enemigo, que es el desconocimiento, y llega a conocer más de Dios, llega a entender por qué Dios le ama y comienza a amarse tal cual como es. Comienza a enfrentarse con sus enemigos interiores, que son aquellos títulos, rótulos que otras personas le han puesto y que uno mismo se ha puesto. Y una vez uno entiende lo sagrado que es, que en mí hay algo de divinidad, que en mí hay algo tierno de Dios, que yo soy la sonrisa de Dios, automáticamente sé hablar de Dios bien, hablo bien de mí, y entonces venzo el tercer enemigo.
¿Cuál es el tercer enemigo de la conversión? El otro. No porque el otro sea malo, sino que como yo tengo un mal concepto de Dios, tengo un mal concepto de mí y tengo un mal concepto del otro. Y cuando peco, prácticamente cuando me encuentro con el otro. Todos pecamos con el encuentro con el otro, todos, automáticamente, ya sea con el pensamiento, con la mirada, con la escucha, con el hablar y con las acciones, terminamos pecando. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de Dios, de su grandeza, desconocimiento de nuestra grandeza y desconocimiento de la grandeza del otro. Por eso estos primeros tres enemigos se vencen con el estudio, con el conocimiento. El conocimiento mata el desconocimiento de Dios. Y el conocimiento de mí mismo, de lo sagrado, de lo hermoso, de lo agradable que soy en el plan divino, me hace matar a ese enemigo que yo creo que es el otro, que es mi prójimo. Entonces, aprendo a hablar bien de Dios, aprendo a hablar y tratarme bien y aprendo a hablar y tratar al prójimo a la manera y altura que se lo merece. Porque en todos nosotros hay algo de divino y hay algo sagrado porque somos comprados a precio de cruz. ¿Cuál es el cuarto enemigo? El cuarto enemigo es la desconfianza a la generosidad divina. ¿Cuál es la desconfianza a la generosidad divina? Sencillamente, cuando hay un mal concepto de Dios que castiga, que destruye, que no perdona a una, nosotros tampoco nos perdonamos. También nos va a costar trabajo perdonar al otro, darle la oportunidad al otro. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios nos haya perdonado algún pecado, entonces nos damos palo, porque no creemos en la generosidad divina. Creemos que el ayuno, la penitencia que hemos hecho no es suficiente. Creemos que lo que hacemos es poco o no es nada. Entonces, este cuarto enemigo hay que vencerlo. Desde el primero, segundo, tercero, hasta llegar al cuarto. ¿Por qué? Porque hay que creer en la generosidad divina. La generosidad que Él tiene para perdonarme, para olvidar mis pecados y borrar mis culpas. La generosidad que tiene para escucharme, porque a veces uno tiene un mal concepto de Dios y entonces duda de que lo escuche a uno y duda de que uno sea interesante para Él. Duda de que pueda abrir la mano para saciar mi sed, mi hambre y mi vestido. Duda de que pueda sostener a mi familia y a los míos. Duda de que pueda protegerme. Ese cuarto enemigo es un atentado contra nuestra dignidad. Porque entonces, si me siento indigno, significa que no creo en Dios mismo, que no creo en lo que Él cree de mí y mucho menos creo en lo que Él cree de toda la humanidad, de que somos valiosos. Entonces, este cuarto enemigo se vence con más fuerza, con confianza en lo que he leído del Evangelio, que se sentaba, comía con pecadores, levantaba a los humildes, a los oprimidos, los levantaba, incluía, vinculaba. Eso va a vencer mi desconfianza hacia Dios, mi miedo a su generosidad. Y cuando falle, sencillamente, está bien, me abro a tu generosidad, a tu perdón generoso, me abro a tu amor, a tu gracia, y sé que me vas a volver a vincular. Entonces, ese cuarto enemigo es fuerte, es fuertísimo, pero se vence con esa estructura. Primero, conocimiento de Dios mismo. Segundo, conocimiento de mi grandeza, porque ha venido a engrandecerme. Y aquí hay que sacar de la mente ese concepto de falsa humildad de que hay que darse palo. Porque cuando uno se maltrata con títulos que exceden, sencillamente está maltratando el alma que Dios nos ha querido dar como sagrada, como limpia, como pura. Dios nos ha dado desde la cruz una dignidad de hijo de Dios, pero a veces nosotros queremos estrangular esa dignidad para darle alivio a nuestro ego, para sentirnos los supercristianos. Pero no es supercristiano el que se maltrata y hasta quiere asfixiar su alma, sino que a pesar de que su alma está sucia, su cuerpo está sucio, dice, está bien, agacho la cabeza y recibo tu perdón. Recibo humildemente, porque se necesita la humildad para agachar la cabeza. Por allá en unas partes del Evangelio que Jesús se dice que está llamando para pagarle a los de la mañana una cosa, un precio, a los del mediodía, y al final de la tarde aparecen otros.
Aquí es donde entra la verdadera humildad para agachar la cabeza y querer recibir ese salario. Porque a veces uno cree que porque lleva años o lleva pocos años no es digno de un perdón. Y entonces no soy digno, me quiero apartar. No, eso es falsa humildad. La verdadera humildad significa rebajarme ante esos prejuicios que yo he puesto contra mí mismo y decir, está bien, voy a recibir ese salario que es el perdón y la misericordia al final del día por ti, porque tú eres Dios, porque tú eres generoso en amor y misericordia. Y entonces se agacha la cabeza y se recibe el salario de la liberación de nuestra culpa y de nuestros errores. Entonces, esos enemigos hay que vencerlo. El cuarto es fuertísimo, porque es el que nos lleva a dudar de si debemos orar, seguir, servir o hacer obras de caridad, de estar vinculados en la iglesia. Ese cuarto enemigo es fuerte. Nos devolvemos. Entonces, el conocimiento vence el desconocimiento de Dios. Vence el desconocimiento de nuestra grandeza, vence nuestro tercer enemigo, que es el concepto errado que tenemos de nuestros hermanos, y lo restauramos y vamos a verlos como sagrado. Cuando yo sé que Dios es sagrado, soy sagrado, y en el otro hay sagradalidad, yo no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar porque no voy a usurpar el puesto de Dios mismo. Entonces, me es fácil creer en el cuarto punto, en la generosidad divina. Me perdonó y perdona y por lo tanto vamos a dejar libre a los demás. Porque la generosidad divina nos lleva y nos llama a ser generosos con el otro. Y el último ya ese sí es el maligno. Cuando el maligno ve que uno tiene una buena claridad de lo que es Dios, creador, salvador, y que uno tiene claridad de que es hijo digno de Dios, y que uno tiene un buen concepto de los demás y cree en la generosidad divina, ahí entra Satanás. Ahí sí entra la fuerza del ayuno y la oración, la fuerza de la penitencia. ¿De qué forma o cómo ataca Satanás aquí? Siempre va a atacar a nuestra identidad. Siempre. ¿De qué forma? Ok. Ahora te crees santico. Porque como tienes algo de conocimiento, ahora te crees un Dios y te crees superior a tus hermanos, y entonces Dios deja caer el chorro, la iluminación solamente a ti, ahora te crees. Es decir, comienza a sembrar la duda de nuestra verdadera dignidad, haciéndonos juicios, como si nosotros nos creyéramos máximos, para hacernos dudar. Aquí se requiere de mucha humildad para decir, no es que no me estoy creyendo, es que como dijo el apóstol Pablo, y aquí entra algo, Pablo no era soberbio, sino súper humilde, y se consideró apóstol, se proclamó apóstol. ¿Por qué? Porque dijo que en él la gracia era fecunda. Cuando una persona vive y cree en la fecundidad del Espíritu Santo en su vida, no es que se hinche y se crea superior, no, es que vive la realidad de hijo de Dios. Entonces, el mayor ataque de Satanás siempre al final va a ser un ataque contra nuestra identidad, para hacernos dudar y no vivir nuestra grandeza de hijos de Dios. Entonces, es aquí donde yo tengo que orar en mi ayuno, en mi oración, en mi penitencia, de una forma distinta. No perder el objetivo. Todo es para identificarme con Cristo, para unirme a Cristo. Y por lo tanto, si yo dudo que voy o me estoy configurando con Cristo, es decir, la gracia en mí es infecunda. Pero uno tiene que resolverse si Satanás me está atacando a través de ciertas tentaciones. ¿Qué debo hacer? Seguir creyendo que Dios y su gracia en mí es fecunda, aunque cayera. Me levanto y sigo intentándolo. Se me viene ahora a la cabeza algo. Cristo no le da asco lo que eres tú y lo que soy yo. Por eso Él no negó sus manos, ni sus pies, ni su costado cuando estaba derramándose como un sacrificio por la humanidad, porque todos tenemos la capacidad de llegar a ser lo que Él quiere que sea. Y entonces mire que la primera parte del texto decía, vengan conmigo. ¿Por qué? Porque es el fundamento principal de este camino. Conocerlo a Él primero. Conocerlo a Él para poder entender y conocernos algo. Y una vez conociéndolo a Él, nos conocemos a nosotros, podemos entender la grandeza del otro.
pero también podemos entender su generosidad, su grandeza, y no vamos a dudar de Él, ni de su amor, perdón divino, ni su generosidad para darnos todo lo que necesite. Y cuando aparece el maléfico, nosotros nos queda fácil decir, yo no me merezco eso que tú me ofreces. Comenzamos a descartar las ofertas que nos hace Satanás a través del mundo y sus medios. Al final dice el texto bíblico, yo haré que lleguen a ser pescadores de hombre. Es decir, que no somos, llegaremos a ser. Por lo tanto, es un proceso. Por eso, quien hace oración, ayuno y penitencia para esperar que le salgan alas, está equivocado, se va a estrellar. Y el Señor va a permitir que caigan pecados más fuertes, sencillamente para partirle esta y esta, porque está elogiándose a sí mismo. Está haciendo el ayuno y la oración más alrededor de su ego, su ombligo, que alrededor de Dios, que es quien da la gracia para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. No somos y ya creemos que somos. Así que por favor, vamos a tomar conciencia de que este camino es muy serio, es delicado y que tenemos que hacer algo para alcanzar la santidad, no por nuestras propias fuerzas, sino con apertura a su gracia, conociéndolo a Él, conociendo y aceptando la grandeza que se nos ha dado, conociendo lo sagrado que es el otro, abriéndonos y no desconfiar del Dios generoso que tenemos. Y así venceremos al enemigo, porque no está por encima, sino por debajo. Y siempre va a querer ponernos debajo. No, Satanás siempre hace esto. Y nosotros tenemos que decir, no, yo estoy por encima de ti. Yo fui elevado a un precio de sangre en la cruz, fui comprado con sangre. En cambio, tú has sido condenado, por lo tanto, cualquier fragilidad que se note en mi caminar, sencillamente tiene solución. Porque Cristo ha vencido a la muerte, al pecado, al reino oscuro. Y por lo tanto nosotros tenemos la vía abierta, el camino abierto para lograrlo con esfuerzo, con dedicación y humildad. Te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas esto y ya desde el próximo video ya comenzamos nuestra formación en espiritualidad. Así que atentos, avísale a otras personas que estén atentos a este camino de formación que vamos a hacer en espiritualidad católica a través de mi canal. Voy a tratar de organizar todo, estoy organizando todo, tengo todas las ideas, pero quiero organizarlo desde lo que yo sé. Yo no soy alguien así súper estudioso, pero desde mi experiencia y lo que he vivido en mi transformación, en mi camino, quiero compartirlo con ustedes, mis hermanos, porque de algo puede servirnos. Todo lo que haga alguien que vaya en nuestro camino, con el camino a Jesús, nos da luces para algo desde su experiencia. Así que nos vemos en el próximo video para comenzar y dar inicio a esta escuela de formación en espiritualidad. Un abrazo y bendiciones. Difundan este mensaje para que lleguen hasta los confines de la tierra.